Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Blank the Series 2 de 4. ¿Por qué eres tan descarada? Basados en el libro. Así que hasta que nos volvamos a encontrar, ¿significa que podremos encontrarnos pronto? Él preguntó para asegurarse. Tal vez. ¿Qué más podría decirle? Debe reconocer que era solo una respuesta cortés. Salí del mercado y me dirigí a mi habitación. Una sensación de pavor se apodera de mí. El miedo corría por mis venas, pensando que la chica no me esperaría como dijo, y tuve que luchar contra la tentación de ese pensamiento. Había vuelto a casa, no era de extrañar después de un regaño tan duro. Disculpa, le dije al encargado del edificio, que estaba tranquilamente viendo la televisión. ¿Has visto a una chica por aquí que siempre sonríe como si no tuviera un mañana? ¿Tan amplia? Es la pregunta demasiado amplia. Su sonrisa era tan amplia, es como si hubiera salido el sol. La recuerdo claramente, estaba ahí con el propietario. Ella señaló hacia una mesa de piedra al lado del edificio. Noé y la anciana dueña parecían estar teniendo una gran conversación, como si hubieran sido amigas de toda la vida. Su risa hizo eco en toda la zona, creando una sensación de alegría y paz. Ella todavía estaba ahí, incluso después de lo que hice. La culpa que experimenté después de decirle las cosas equivocadas comenzó a desvanecerse. La idea de que ella se fuera e hiciera algo impensable me asustaba. Traté de permanecer fuera de la vista, manteniéndome alrededor en una esquina de la pared, pero todo fue en vano cuando la chica me sintió y miró en mi dirección, saludando alegremente. ¿Estás aquí, tía Noen? No importaba cuánto quisiera hacer sonidos de frustración cuando escuché su voz alegre. No podía negar la pequeña sensación de comodidad que llenó mi pecho. ¿Por qué sigues aquí? ¿Cómo puedo ir a casa si soy una fugitiva? Si te estás escapando, ¿por qué no te quedas con tus amigos? De ninguna manera. Escoger el lugar de mis amigos es demasiado fácil para ser descubierta. Yo no quiero molestar a los padres de mis amigos tampoco. Pero no tienes ningún problema en molestarme, ¿verdad? Le respondí, fingiendo una mirada de sorpresa a pesar de la alegre sonrisa de la chica. Ella trató de fruncir los labios, pero parecía más atractiva, pero mi opinión sobre ella no cambió. ¿Por qué tengo que tener cuidado contigo? Somos muy cercanas. ¿Cuándo pasó eso? Estamos cerca ahora, así que el tiempo no es importante. La chica se mantuvo imperturbable en su posición. Su brazo envolvió firmemente el mío mientras apoyaba en mi hombro. Estaba tan llena de frustración que quería gritar. Sin embargo, solo me quedé ahí permitiéndole hacer lo que quiera. Se había vuelto tan agotador en este punto. ¿Por qué eres tan descarada? Dijeron que si tienes vergüenza es imposible hacer las cosas. Por lo tanto, deberías ser descarada ya que quiero hacer esto contigo. Vamos a tu habitación. ¿Cuál es? La niña me llevó ansiosamente a la entrada del edificio. Por supuesto, no había forma de que pudiera entrar sin la tarjeta de acceso. Me quedé ahí, mirándola con los brazos cruzados, con una leve sonrisa de placer en mi rostro. Podría ser todo lo audaz que quisiera conmigo, pero no podía ser lo suficientemente audaz como para forzar la puerta cerrada. Tía, ¿por qué sigues parada aquí? Llévame a tu habitación. Nunca mencioné nada acerca de que fueras a mi habitación. Te llevaré a casa. De ninguna manera. Me voy a casa. La chica del uniforme escolar gritó desafiante, pateando furiosamente sus pies. Su cola de caballo se movía hacia arriba y hacia abajo como la cola de un cachorro. Dijiste que podía quedarme. Yo no dije eso.